Como ve, tío Alberto, lo que está admirando es la vieja construcción de lo que fue una parte de lo que fue el convento de la Encarnación, que estaba en estos terrenos que luego se levantaron ya a principios del siglo XX la Secretaría de Educación Pública, con los murales que pintara ahí Diego Rivera y demás pintores. Pero esta calle arbolada, ¿sabe? Se llamaba antiguamente de la Encarnación, hoy se llama González Obregón. Por cierto, tío, ¿usted sabe quién es González Obregón? No me diga, porque le voy a preguntar al maestro. ¿Usted sabe quién es González Obregón? Tampoco. ¿Cómo se llama esta calle? González Obregón, un grandísimo historiador, cronista de la Ciudad de México, que escribió Las calles de México. Nada más para que le vaya midiendo el tipo, lo que hizo, simplemente las grandes leyendas que no sabemos, él las escribió, don Luis González Obregón. Pero ¿qué cree? En esta misma calle también vivió un poeta importante, eran cuates, nada más que uno mayor, Luis González Obregón, y más joven, Juan de Dios Peza. Vamos a conocer dónde vivieron. Ya vio, tío Alberto, cómo en esta calle de la Encarnación vivió el inspirado poeta Juan de Dios Peza, que era alumno, tío Alberto, de un gran cronista historiador de la Ciudad de México, que en vida la calle donde habitó llevó su nombre, don Luis González Obregón. Vivía allá enfrente don Luis González Obregón y era Juan de Dios Peza, más joven, el discípulo de González Obregón, y le enseñó mucho sobre leyendas de la colonia y investigación sobre la colonia. Pero ya después Juan de Dios Peza le dio por la poesía, esa enfermedad de decir versos que para qué le cuento. Y bueno, lo malo de Juan de Dios Peza es que en amores no la hizo nunca, anduvo para allá y para acá, y bueno, ya para qué le cuento las intimidades de Juan de Dios Peza. Pero el 16, el 14 y antes estaba el 12, todo esto era la casona de Juan de Dios Peza, gran poeta y amigo, por cierto, amigo íntimo de Manuel Acuña, porque él incluso cuando falleció Manuel Acuña escribió la crónica de cómo fue su entierro. Pero vayamos acá, tío Alberto, a ver la casa de Luis González Obregón. Y bueno, tío Alberto, para que vea que no nada más Salvador Novo vivió en la calle donde tenía su casa, sino el primero fue don Luis González Obregón, que aquí tenía su casa y ya la calle había dejado de llamarse de la Encarnación para llamarse Luis González Obregón. ¿Cómo la ve? ¿Cuántos seres humanos viven y tienen su casa en la calle que lleva su nombre? Pues Luis González Obregón, que vivía aquí, tuvo su casa y la calle con su nombre. Este grandísimo cronista que, como usted sabe, escribió la leyenda, bueno, leyendas como La Llorona, la del Indio Triste, la de la Mujer Errada. No me diga que no se la sabe, tío Alberto. Pues sí, naturalmente, pero además era un investigador hecho y derecho, sobre todo sobre el mundo de la colonia, e hizo escuela, porque le enseñó a su vecino, mire, vivía ahí enfrente, don Juan de Dios Peza, gran poeta. ¿Cómo ve? Cómo en una sola calle, en la Encarnación, hoy Luis González Obregón, vivieron dos grandísimos hombres de nuestra historia cultural. Bueno, tío Alberto, mire, este edificio de la Encarnación, a ver, vamos viendo, tío Alberto, ya me tomó atención. ¿Por qué este edificio se llama de la Encarnación? A ver, ¿por qué? No le acabo de decir que el convento que había aquí se llamaba de la Encarnación. ¡Ay, tío Alberto! ¿Cómo de que no se da cuenta de eso? Por eso este edificio antiguo se llama de la Encarnación, hoy la calle es González Obregón. Digo, tío Alberto, la verdad, no se ve bien bonita esta calle de Luis González Obregón, antigua de la Encarnación. Es una belleza de las calles bonitas del centro histórico, que este lado es la Secretaría de Educación Pública y acá casas privadas. Y bueno, nada más para que vea la cantidad de personajes que hay aquí. En aquel edificio que está enfrente vivió el primer cirujano que hubo en la Ciudad de México. Luego otros citan que allí vivió no sé quién también. Puede ser probable,
pero en diferente tiempo, pero pues hay que decir que vivieron los dos, ¿no, tío Alberto? No, que luego, ¿para qué confundimos a la gente? Por eso le trajimos con la cámara, para que vean la casa de Luis González Obregón y la de Juan de Dios Pesa. Digo, échale un ojito a nuestros personajes históricos de nuestra cultura, pues dicen por ahí, ay, 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 ojitos pajaritos, pero qué bonito es aprender de las casas y donde vivieron.